Hace unos días, en la Biblia no hay muchos capítulos que toquen un solo tema, digamos capítulos monográficos, ¿no? Hay muy pocos, hay algunos, pero no abundan. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 12 de Primera de Corintios, que nos habla acerca del mundo, de los dones del Espíritu. Tenemos Primera de Corintios, capítulo 15, que nos habla acerca del tema de la resurrección. Tenemos el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Capítulo extraordinario. Les recomiendo a todos estos capítulos. Nos habla acerca de cómo vivir en el Espíritu, las distintas funciones y operaciones del Espíritu Santo en el creyente, ¿verdad? Y tenemos este capítulo, bueno, el capítulo 11 de Hebreo, por supuesto, el capítulo de la fe. Y tenemos este capítulo que nos habla acerca del amor. Ahora, nosotros en nuestro idioma, en el idioma común que prácticamente tenemos todos los presentes, tenemos una sola palabra para definir un concepto tan profundo y tan amplio como es el tema del amor, ¿verdad? Sin embargo, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento se escribió en un idioma tremendamente rico como fue el griego clásico, el griego koiné, y el Antiguo Testamento en el idioma hebreo. En esos idiomas hay diferentes palabras para definir exactamente a qué tipo de amor se está refiriendo el autor o la persona que está hablando en un momento puntual. Los griegos tenían varias palabras para definir el concepto, el tema del amor, y en castellano, en español, no captamos mucho la profundidad de aquella interesantísima conversación que el Señor Jesucristo mantuvo en el mar de Galilea, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde parece algo reiterativo, ¿verdad? ¿Por qué el Señor le está preguntando 3 veces, independientemente de que cuando se preguntaba o se decía una cosa en 3 veces, era para reiterar, era para reafirmar la pregunta o la respuesta o la afirmación? Independientemente de eso, el Señor en ese texto le está preguntando a su discípulo, al apóstol Pedro, que tiene que ser restaurado, ¿verdad? Porque como bien saben ustedes, días atrás había apostatado, había negado públicamente al Señor. El Señor le está diciendo, en español leemos, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y ese juego de palabras, esas palabras diferentes para definir el tipo de amor al que le está preguntando el Señor, no se aprecia en nuestro idioma. Pero lo que le está preguntando al Señor es, Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro le responde, Señor, yo te fileo. Porque fileo, ágape, son 2 tipos de amor diferentes. El amor fileo es el amor filial, entre amigos, entre hermanos, entre conocidos, ¿verdad? Pero el amor ágape es el amor de Dios, es el amor perfecto que justamente se ha descrito en la lectura de Primera de Corintios 13 que hemos recién escuchado, ¿verdad? Entonces el Señor le está preguntando por un tipo de amor y Pedro no le responde en consonancia con la pregunta que el Señor le está haciendo. El Señor en varias ocasiones le está preguntando, Pedro, ¿tú me agapeas? Es decir, ¿tú me amas con este amor que se ha descrito en esta tarde? ¿Tú me amas como yo te he amado, con ese amor perfecto? Con ese amor que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, todo lo sufre. ¿Tú me amas a ese nivel de amor? Y Pedro le responde que le ama, pero no a ese nivel que el Señor está demandando de él. Finalmente, cuando Pedro termina ya, por fin el hombre, de captar la profundidad de la entrevista, de las preguntas del maestro, es cuando Pedro se quebranta y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Él había dicho, de todos los discípulos, él había dicho varias cosas interesantes y me gustaría que reflexionáramos brevemente un poco acerca de esto. Cuando uno habla de la negación de Pedro, parece como que fue algo instantáneo, algo inmediato, y no fue así. Hubo un proceso, un descenso en la vida de Pedro que lo llevó definitivamente al final a negarlo públicamente. Fíjense dónde empezó todo. En la última cena, estando en la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesucristo lanza algo que sentó como un jarro de agua fría en la vida de todos los presentes, de los discípulos que estaban allí. El Señor Jesucristo dijo algo que les tomó por sorpresa y dijo, hay uno sentado en esta mesa, uno de vosotros me va a entregar. Ellos no eran conscientes de lo que estaba diciendo el Señor en aquel momento. Todos preguntaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Te refieres a mí? ¿Ese alguien que te va a entregar, te estás refiriendo a mí? De una forma, digamos, indirecta. Solamente uno
que estaba también sentado en esa mesa, hizo una pregunta diferente. Él no dijo, ¿seré yo?, sino que él se acercó al Señor y le dijo, ¿quién es, Señor? Porque yo sé que yo no te voy a negar. Pero todos hicieron la misma pregunta. Era una inseguridad tan grande que tenían en sí mismos en ese momento, que todos se sintieron aludidos. Todos se sintieron confrontados con la pregunta, ¿hay uno de vosotros sentado alrededor de esta mesa que me va a entregar? Pedro al rato le dijo al Señor, aunque estos te abandonen, te nieguen, te traicionen, tú no te preocupes. Tú cuenta conmigo, porque yo te seguiré a ti hasta la muerte. Primer error, menosprecio a sus hermanos. Excesiva confianza en sí mismo. Un menosprecio a lo demás. Tú no puedes contar con ninguno de ellos, pero conmigo no te preocupes, que yo voy a estar aquí al pie del cañón hasta el último momento. Primer y gravísimo error. De ahí se van cruzando el torrente de Cedrón, se meten dentro del huerto de Getsemaní. Allí el Señor es quebrantado, es triturado. Getsemaní era un lugar donde se aplastaba la aceituna en aquellas grandes prensas, en aquellos inmensos molinos, y de ahí se extraía el oro líquido, que era el aceite de oliva. Y allí el Señor es triturado y le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan, oren por mí, vénganse a orar por mí en esta noche, vamos a orar juntos, porque hoy mi alma está triste hasta la muerte. Es la primera vez que el Señor Jesucristo pide oración y abre su corazón expresando que su alma, su parte emocional, se encuentra esa noche tremendamente convulsa. Dice incluso que está triste. Cuando se los lleva a orar, Pedro, en la noche más importante de la historia de la humanidad, se le queda dormido. Segundo gravísimo error. No es capaz de velar con el maestro una hora. Tercer y gravísimo error. Cuando tiempo más tarde vienen con palos a prender al maestro, dice la Biblia que él saca su espada. Y yo creo sinceramente, en mi opinión personal, que Pedro lo que quería era cortarle la cabeza al siervo del centurión que venía a prender al maestro. Pero tal vez el siervo del centurión tuvo reflejo, fue rápido y esquivó el golpe mortal y simplemente le cortó la oreja. Tercer y grave error, defender con armas carnales el reino de Dios, cuando las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tercer y grave error. Fíjense el proceso por el que va. Pero hay más todavía. Cuando prenden al maestro y se lo llevan a la otra, casi a la otra punta de la ciudad, a la casa de Caifás, uno de los sumos sacerdotes de la época, dice la Biblia que Pedro le seguía de lejos. Siempre que Pedro seguía al Señor de cerca, era capaz de hacer cosas increíbles, como por ejemplo caminar por encima de las aguas. Como por ejemplo decirle, Señor, tú eres para mí el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero esa noche no tuvo esa capacidad, no tuvo esa fortaleza. ¿Por qué? Porque seguía al Señor, pero de lejos. Esto me recuerda a ese pasaje del Antiguo Testamento, donde dice las Sagradas Escrituras que los soldados de Saúl le seguían, pero temblando. Sin embargo, cuando David iba al campo de batalla, le seguían, dice que las caras de ellos eran como caras de leones y corrían como gacelas. Sí, siguió al Señor, pero de lejos. Y mientras estaban allí mofándose del maestro, dice que él se calentó con los romanos en un fuego ajeno, que te calienta por fuera, pero te enfría por dentro. Porque el mundo te calienta por fuera, pero te enfría y te distancia del Señor por dentro. Y entonces, en este proceso largo, termina negando al maestro, diciendo, yo no le conozco, yo no sé quién es. Eso es lo que es, bíblicamente hablando, un apóstata. Una persona que da marcha atrás. Una persona que conoció, que experimentó el amor de Dios, que convivió con el maestro durante 3 largos años, pero que cuando llega el momento de la verdad, no tiene el valor de confesar públicamente. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué había enseñado el maestro? Todo aquel que se avergonzare de mí y me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en la otra vida. Pero todo aquel que esté dispuesto a perder su vida por mí y me confiese delante de los hombres, yo le confesaré por consiguiente en la otra vida delante de mi Padre Celestial. Esa noche Pedro cometió la peor equivocación de su vida. Y dice la Biblia que cuando se cruzaron las miradas, sin palabras,
lloró amargamente y salió totalmente destruido porque había negado a su maestro y a su Señor. ¿Qué les parece? Ese cruce de miradas lo quebrantó de tal manera que sin palabras Pedro entendió que no dio la talla cuando se esperaba tanto de él, porque él era el que había presumido de que con él se podía contar, con los demás no, pero con él se podía contar hasta la muerte. Y durante los 72 horas consecutivas siguientes, durante los próximos 3 días, vivió una tormenta, vivió una tortura psicológica. Porque cuando una persona conoce la verdad y niega al Señor y no vive coherente con ella, la condenación que el diablo te pone sobre tu cabeza es imposible de describir con palabras. Es una tortura tan tremenda de haber conocido al Maestro, de haberle negado, de haber dado marcha atrás, que Pablo, inspirado evidentemente por el Espíritu Santo, cuando escribe su batalla personal diciendo: hago cosas que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo puedo hacer, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él, conociendo esa tortura en carne propia y sabiendo lo mal que lo pasa un creyente después de haber negado y traicionado al Maestro, bien por acción o por omisión, él termina diciendo: pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque él sabe que esa condenación te machaca, te tortura y que te lleva a la muerte y hasta pensar en el suicidio, como hizo Judas, que no soportó aquella presión y en vez de verdaderamente arrepentirse delante de Dios, se arrepintió pero delante de los hombres y al final terminó colgándose de un árbol y se esparramaron sus entrañas porque la presión era tan grande que no la pudo soportar. Yo no sé lo que hizo Pedro durante esos 3 días, si ayunó. Yo no sé lo que hizo Pedro, si se tiró de los pelos, si se rasgó las vestiduras. Yo no sé lo que hizo Pedro durante esos 3 días, pero seguramente fueron los 3 días peores de su vida. Que si pudiera borrarlos, los borraría inmediatamente, pero no podía. Cuando 72 horas más tarde el Maestro resucita y una mujer, la primera evangelista de la historia, llega a la casa donde estaban reunidos los discípulos orando, muertos de miedo, preocupados por su futuro. Y ella llega con la buena nueva y les dice: he visto al Maestro, se me ha aparecido, está vivo y ha resucitado y vengo con un mensaje. Y les dice a los discípulos, el Maestro dice que sus discípulos tienen que subir a Jerusalén y también Pedro tiene que subir. Fijaros qué interesante, el mensaje era: dile a mis discípulos, y a Pedro. Es que ya no es discípulo. Usted ha dicho que no me quiere seguir, pero dile también a ese que no quiere saber nada de mí, que yo sí quiero saber algo de él. Que vayan a Galilea, que allí yo lo voy a restaurar. Y 72 horas más tarde se lo encuentra haciendo exactamente lo mismo que hace 3 años atrás. Pescando, entreteniéndose, jugando, no sé a qué. Porque él sabía perfectamente que la primera pesca milagrosa que vio y vivió en carne propia, el Señor le dijo el mensaje de: yo os he convertido a partir de ahora en pescadores de hombres. ¿Para qué vuelves atrás? ¿Para qué vuelves atrás? No le había dicho el Señor al pueblo de Israel: no vuelvan por el mismo camino por el cual salieron, porque el creyente no tiene que mirar atrás. El creyente tiene que proseguir a la meta para ver si logramos hacer aquello para lo cual Cristo un día nos asió y nos compró con sus benditas sangre. Pedro sube allí, está pescando y de repente se aparece una silueta en el mar de Galilea. No saben realmente quién es. Y entonces el Señor les lanza una pregunta desafiante: ¿habéis pescado algo? Y la respuesta fue tremenda: no hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado remando de un lugar para otro y no hemos pescado absolutamente nada. Toda la noche sin dormir. Toda la noche con la expectativa, con la ilusión, con el anhelo de atrapar una enorme pesca, pero la realidad, la cruda realidad es que no habéis pescado nada. Toda la noche. Yo te pedí hace 3 días que oraras conmigo 1 hora y te me quedaste dormido. Y ahora para tu trabajo
Te has pegado toda la santa noche sin dormir y no te ha entrado sueño. Qué curioso que algunos para las cosas del Señor se cansan y se quedan dormidos y no tienen tiempo. Pero cuando les proponen un negocio o les presentan algo atractivo para ellos, resulta que tienen tiempo y les sobra tiempo y energía. Yo no sé de dónde la sacan, ¿verdad? Y cuando llegan a la orilla, después de haber pescado una pesca gigantesca, que fíjate lo impactante que tuvo que ser, que Juan, un hombre muy detallista en todo lo que describe y en todo lo que cuenta, dice que se puso a contar los peces, eran enormes, y aún así la red no se rompía, y contó 153 peces. Y la pregunta es, ¿y eso tiene algún sentido? ¿Tiene alguna aplicación personal? ¿Tiene alguna razón de ser? Porque ¿qué más da si había 153, 248, 39, 60 o 1000? ¿Qué más da? Es que no hay rellenos en la Biblia, todo tiene una explicación de ser. El idioma griego y hebreo es un idioma alfanumérico, hasta el punto que cada letra tiene un valor numérico. La A sería el 1, la B sería el 2, la C sería el 3 y así sucesivamente. Es decir, que cada palabra, cada nombre, cada lugar, cada concepto, cada adjetivo, cada verbo en la Biblia, usted lo puede leer tal y como lo pone ahí, o usted puede sacarle el valor numérico a la palabra. Como dice el Apocalipsis, en esto hay sabiduría, ¿verdad? Y si usted pone el nombre Ani Elohim, que significa yo soy Dios, el valor numérico es 153. ¿Qué le parece? No me diga usted a mí que uno no se enamora leyendo y sabiendo esto. Es decir, esa pesca la he producido yo y le pongo mi firma con el número 153, que es lo mismo que decir yo soy Dios. ¿Qué te parece? Entonces ahora que sabes quién soy yo, ahora que sabes lo que ha sucedido aquí, te pregunto, mirándote a los ojos, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué tanto detalle? Simón, ¿de dónde viene el nombre Simón? De Shema, de oír. Simón es el que oye. Tú que oyes también que tu papá se llamaba o se llama Jonás. Y claro, al momento de decir Jonah o Jonás, se les viene a la cabeza a cualquiera de los presentes al profeta rebelde, aquel que el Señor mandó a Nínive y resulta que se quería ir a España, a un pueblecito llamado Tarsis que aún existe en la provincia de Huelva, en el sur de España. Aquel profeta rebelde que conoce y sabe perfectamente la voluntad de Dios, el diseño de Dios para su vida, pero le da la espalda a la voluntad de Dios porque dice que quiere huir de la presencia del Señor. Cuando el salmista, y él sabía perfectamente este salmo, dice, ¿dónde huiré de tu presencia y dónde me esconderé de tu espíritu? El primer hombre en la humanidad que intentó esconderse de Dios fracasó. Adán se escondió. Adán, ¿dónde estás tú? Y se metió dentro de un olivo, ¿verdad? Y allí estuvo escondido, creía que podía ocultarse de la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, ¿pero por qué te escondes? Y le dice, porque oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y ese es el juego favorito de muchos hoy en día. Se ocultan de Dios, se hacen el loco, se hacen el distraído. Como decimos en España, se hacen el sueco, miran para otra parte cuando el Señor le habla. Pero ¿qué dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y entonces tú que llevas el nombre, que llevas ese código espiritual en tu vida, que te llamas Simón, el que oye, el que presta atención, tú presta atención ahora, hijo de Jonás, tú me amas. Y Pedro, como siempre, le responde sin pensar, diciéndole, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Seguro, sí, tú me amas más que esto, tú me amas más que aquello. Cuando finalmente Pedro es quebrantado y capta el mensaje y le dice, Señor, mira, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo con mis defectos, con mis debilidades, con mis problemas personales, con todos mis errores. Tú sabes que yo te amo. Y le dijo, sí, pues ahora me lo vas a demostrar. Cuando tú eras joven, tú te ceñías, ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, te llevarán a donde no quieras ir. Y extenderás tus manos. Y entonces dice el versículo siguiente, Juan capítulo 21, esto dijo el Señor dando a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor. Y todos sabemos, según la historia secular extrabíblica, que Pedro murió en la ciudad de Roma, crucificado con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Es decir, el amor a Dios no es un concepto abstracto, no es una emoción pasajera, no
No es un sentimiento que viene y va. Como dijo un poeta, los sentimientos son como la arena del mar, que cuando sopla el viento va de un lugar a otro. Hoy está aquí, mañana está allá. No, el amor hay que demostrarlo, el amor hay que exteriorizarlo y manifestarlo, hacer frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista a las multitudes. Y tú acabas de decir 3 veces, como 3 veces me negaste, 3 veces acabas de decir que me amas. Entonces dedícate a atender a los demás. Pastorea mis ovejas, atiende a mis corderos. En otras palabras, sal de ti mismo. Deja de ser un ególatra, deja de ser un egoísta y ocúpate en atender la vida de los demás. Y al final, cuando hayas hecho todo, te voy a dar un premio. Y el premio de jubilación es que te voy a dejar que te maten crucificado como a mí. Y uno dice, pues bendito premio, ¿no? Si ese es el premio que nos espera al final de la carrera, como decimos en España, que Dios nos coja confesados. Y así fue como hizo. Entonces fue restaurado para poder volver a ser usado. Hay gente que quiere ser usada, pero no quieren ser restauradas. Tienen todavía esas heridas abiertas y te la cuentan, esa tragedia, esa humillación, eso que te hicieron o no te hicieron, eso que te dijeron o no te dijeron. Te lo cuentan como si le hubiera pasado hace media hora y resulta que te está hablando de una experiencia de 30, 40 años atrás. Y lo primero que hizo el maestro cuando apareció a ese grupo de gente que le habían abandonado, después de decirle Shalom Alejem, paz a vosotros, les enseñó las manos, les enseñó el costado. Y no eran heridas que sangraban, sino eran heridas cicatrizadas. Y eso es lo que tenemos que mostrar hoy en día. Te han herido, te aguantas. Te han humillado, sopórtalo con gozo para el Señor. Y cuando hables de tu herida, cuando hables de lo que te hicieron, de lo que esperabas y no recibiste, háblalo como una lección aprendida y como algo que el Señor permitió, porque las pruebas que Dios manda a nuestra vida son proporcionales a nuestro nivel de madurez. Y si el Señor permitió algo puntual en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en donde sea, es porque el Señor te estaba tratando y te estaba moldeando. Y gloria a Dios por el trato de Dios en nuestra vida, porque es la mejor manera de saber que Dios está ocupándose en mi vida y no se ha olvidado de mí. Pedro había negado al Señor y Pedro no quería saber nada con el Señor, por lo menos en aquel momento, pero el Señor le dio una segunda oportunidad. Aprovechemos, queridos hermanos, las oportunidades que Dios nos da cada día para servirle, para honrarle y sobre todo para ser tratados por el Señor. Porque Dios tarda más en tratarnos, en moldearnos, que en usarnos. Tardó 40 años en preparar a Josué. Tardó 30 años en preparar a Juan el Bautista para predicar 9 meses. Tuvo 30 años preparando a su amado hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, dice Hebreos. ¿Verdad? Porque Dios nos perfecciona por medio de aflicciones y no por medio de risa. Lo que se aprende por la risa se olvida pronto, pero lo que se aprende llorando no lo olvidas en tu vida. Y por eso, mis queridos hermanos, dice el apóstol Pablo, soportar con gozo y alegría las pruebas que vienen a nuestra vida, con sumo gozo. Y cuando habla Santiago de sumo gozo en las diversas pruebas, habla de las distintas capas, de las distintas pieles que tenían los animales en aquella época. Unos eran manchados, otros eran marrones, otros eran negros. ¿Por qué? Porque hay distintas formas como Dios nos está tratando. Y en esta tarde hemos llegado a este culto, a esta congregación, para remarcar y reafirmar delante de Dios algo que la Biblia nos enseña que no es un contrato, sino es un pacto. Y la gran diferencia es que un pacto, en este caso este pacto, solamente lo puede romper la muerte. Un contrato es algo que firmamos entre dos personas, el propietario de un inmueble que yo voy y lo quiero alquilar, y mientras yo pague lo que este hombre ha establecido, bueno, el contrato está en vigor. Pero en el momento en el que una de las dos partes rompa, ¿verdad?, las condiciones del contrato, automáticamente usted queda fuera de la legalidad. Sin embargo, en un pacto no, porque el pacto no lo hizo el hombre con Dios, sino lo hizo Dios con el hombre. Y en ese pacto Dios derramó sangre, y todo lo que lleva derramamiento de sangre es prácticamente imposible volver atrás. Cuando Caín mató a Abel, él no le dijo nada a sus papás. Él no dijo: acabo de matar a vuestro hijo,
Acabo de matar a mi hermano, lo ocultó. Y el Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Le dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Como tratando de esquivar, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? La voz de la sangre de tu hermano Abel llega a mi presencia. ¿Cuánto más la sangre del Cordero de Dios que derramó su sangre? Jacob fue un hombre que vio ángeles. Jacob fue un hombre que tuvo el milagro en su vida de ser transformado su nombre de Jacob a Israel. Jacob era un hombre que, a pesar de sus múltiples defectos, como todos tenemos, era un hombre que en el fondo anhelaba servir y honrar al Señor y tener la bendición del Señor. Pero cuando un día llegan sus hijos y le dice, tenemos una mala noticia que darte. Tu hijo José ha muerto. Tu hijo José ha sido devorado por una mala bestia y traemos aquí la prenda, traemos aquí la evidencia. Y le muestran aquella túnica de colores manchada con sangre de animal. Y Jacob dice, mi dolor lo llevaré hasta la muerte, porque había perdido a su hijo amado. Como un hombre tan espiritual, un hombre que peleó con ángeles, un hombre que vio la gloria de Dios en su vida, estuvo 30 años sin saber, sin revelarle al Señor que José estaba vivo, no había muerto, porque hubo derramamiento de sangre. Y en todo acto donde hay derramamiento de sangre, es muy difícil desprenderse de las consecuencias de ese acto donde ha habido derramamiento de sangre. Porque en la sangre está la vida, y la vida está en la sangre. Por eso la Biblia prohíbe categóricamente, también en el Nuevo Testamento, que los creyentes coman sangre. Porque es algo que habla de un poder que se escapa de nuestro raciocinio y que tenemos que tener en cuenta de que lo que Cristo hizo por nosotros fue derramar su sangre hasta la muerte para que tú y yo pudiéramos hoy aquí vivir en victoria. Él hizo varios pactos a lo largo de la historia. Hizo un pacto con Noé. Y la señal de ese pacto visible hasta el día de hoy es el arco iris. Por cierto, el arco apuntando hacia arriba, no el arco apuntando hacia abajo. Hizo un pacto con Abraham y le dijo, la forma de marcar y de sellar este pacto es que te circuncides. Y Abraham se circuncidó él mismo. Y después de ahí vino todo lo que todos conocemos. Y David también hizo un pacto con Jonatán y le dijo, hagamos un intercambio de prendas. Yo a partir de hoy me voy a vestir de príncipe. Y tú a partir de hoy te vas a vestir de pastor. Dame tus armas, yo te doy las mías. Dame tu manto, yo te doy el mío. Y por eso Saúl, cuando veía a David vestido de príncipe y a su hijo como un mendigo, decía, pero esto es una traición. Este hombre quiere usurpar el trono. Porque hicieron un pacto que lo cortaron, lo marcaron. Y por eso años más tarde él tiene misericordia con un descendiente de la casa de Jonatán de Saúl, que era el famoso Mefiboset. Hay muchos pactos que se hacen en la Biblia, pactos incluso que era un intercambio de prendas y otros pactos más profundos que no voy a entrar en eso ahora. Pero el último y gran pacto lo hizo el Señor con su sangre, con su propia vida. ¿Y cómo se representa? Hay un acto en la tierra que los seres humanos podamos hacer para refrendar o para recordar ese pacto. Sí, hay dos cosas. La Santa Cena. Cuando se comparte el pan y el vino en un culto, estamos recordando aquel pacto de sangre que el Señor hizo, que nos recuerda el pasado, el presente y el futuro. El pasado, su muerte, su presente, su victoria, y el futuro, su segunda venida. Pero el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, nos recuerda ese pacto de unión entre el Creador y la criatura. Algo se desconectó, algo se rompió en el Edén, que se vuelve a recuperar cuando Cristo dice que es el camino, es el mediador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, a través del cual podamos ser salvos. Y el hombre puede volver otra vez a conectarse a la fuente original de la vida, el autor de la vida, que es nuestro Señor Jesús. Y cuando un hombre y una mujer se unen, es algo curioso porque no hay ningún otro acto en la vida, en la Biblia, donde aparezca la palabra Ejad. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y los dos serán Ejad Basar, una carne. No dice una sola carne, sino dice una carne. Dos se convierten en uno, como Dios también es uno. Y como decía el otro día en una ceremonia que celebramos, no sé ni dónde era, por ahí,
Es algo tan increíble que cuando un hombre y una mujer se unen con el amor y el propósito de honrar y servir al Señor, Dios sella esa unión. Dios pone su nombre en ese lugar. Hasta el punto que, como lo expliqué el otro día, y permítame que lo haga nuevamente, porque creo que es interesante conocer esto, que cuando un hombre se une con una mujer, la primera letra del nombre Ish, que es hombre, y la última de Isha, que es mujer, forman el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Alabada Yah, dice los salmos. Alabada a Dios. Pero si usted quita la primera letra del nombre hombre en hebreo y la última de mujer, lo que queda es fuego y destrucción. Es decir, Dios está en la unión de un hombre con una mujer, no de una mujer con otra, ni de un hombre con otro, sino de Dios. Está cuando hay un orden, y el orden es un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Porque todo lo que Dios creó, lo creó en pareja. Sin embargo, cuando Dios terminó de crear todo, dijo, todo es bueno, pero aquí hay algo que falta. Y es que al hombre no le creé pareja. El hombre está solo. El león tenía la leona. El perrito tenía la perrita. Pero el hombre no tenía compañera. Y Dios entonces le dice, ven Adán. Y lo dejó anestesiado. Dice que entró en un sueño profundo. Y mientras dormía, mientras perdió el control, porque no hay nada peor, entre comillas, que el sueño, porque uno pierde el control. Todo punto de referencia desaparece cuando uno cierra los ojos y entra en profundo sueño. Dios lo deja dormido y lo corta. Eso es lo que dice el libro en Génesis en hebreo. Lo cortó. Lo cortó porque la fisonomía, la estructura del hombre antes de que extrajera de él a Eva era completamente diferente. No se olviden nunca que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no en cuanto a parentesco físico, pero sí en cuanto a esencia divina, de tal manera que el hombre era lo más parecido a Dios en la tierra. El hombre probablemente podía volar, y probablemente el hombre podía estar debajo del agua horas y horas sin problema de ahogarse, porque si no, ¿cómo le va a poner nombre a los peces si no los ve debajo del agua? Y el hombre probablemente se trasladaba con el pensamiento de un lugar a otro. El hombre no sudaba. El hombre no era un ser carnívoro, era herbívoro. Todo era completamente diferente. Entonces, cuando entra en ese profundo sueño, Dios lo corta y extrajo la parte femenina que tenía dentro, se la extrajo. Y entonces se la presenta, y cuando Adán la ve, dice, esto es hueso de mis huesos y esto es carne de mi carne. El hombre fue creado de la tierra, pero la mujer fue creada de algo que ya existía, como era el interior del ser humano. Y entonces cuando él despierta a la realidad, se encuentra con un ser que nunca en su vida había visto y entra en una nueva relación con una persona con la cual puede comunicarse en su propio idioma, cosa que no podía hacer con los animales. Y si ustedes analizan lo que le pasó al Señor Jesucristo, es exactamente igual. Por eso la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Porque Jesús quedó dormido 72 horas y fue herido, fue cortado en su costado, y de su interior salió su amada, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos en una nueva relación, ya no a nivel nacional, sino a nivel personal. Nosotros con Él y Él con nosotros. Y entonces dice que Él sustenta a la iglesia y la ama y la cuida, como el varón tiene que amar y sustentar y cuidar a su iglesia, porque los dos serán una sola carne. A su esposa. ¿Qué les parece? Es como una metáfora, es como una alegoría. Lo que pasó en lo natural en Adán es lo que le pasó en lo espiritual al Señor Jesucristo. Y por eso hoy estamos aquí para bendecir, para ratificar un pacto que ustedes ya han hecho hace años, pero que hoy quieren que el Señor les bendiga, porque no hay nada más hermoso y nada más complicado que compartir la vida con una persona. Como dije también en varias ocasiones, la mujer en la vida de un hombre es la clave. O el clavo. No sé si tienes la clave o el clavo. Tradúcele esto. Hay uno dice, tengo un clavo, mi hermano, que me está atravesando el alma. Y bueno, entonces que el Señor... Ok.
No le voy a preguntar lo que él tiene por si acaso, para no estropear el culto, ¿tú me entiendes? Pero mis queridos hermanos, es una bendición cuando tú logras encontrar al hombre de tu vida. Y es una bendición cuando tú logras encontrar la mujer de tu vida. No es fácil la convivencia, pero es posible, porque uno dice que yo me haya enamorado del Señor, es lógico. ¿Quién no se va a enamorar del Señor una vez que no conoce? Si en Él todo es maravilloso y en Él todo es perfección. Cuando estoy enfermo me sana, cuando estoy caído me levanta, me acompaña siempre, no me traiciona, no me cambia por otro. ¿Quién no se va a enamorar de un Dios así? Pero que Dios haya enamorado de nosotros es algo que yo no logro entender, por mucho que le dé vueltas a la cabeza. Nosotros le traicionamos, prometemos algo, no lo cumplimos, nos enfadamos por cualquier cosa, pataleamos como los niños caprichosos, ¿verdad? Que Él se haya enamorado de nosotros, eso es algo tremendo. Pero hemos cantado esta tarde que el amor de Dios es profundo, es sobrenatural. Y solamente cuando tenemos comunión con Él podemos entender cuánto amor tuvo el Señor por nosotros. Yo quiero terminar en esta tarde, antes de orar por ustedes y hacer esta ceremonia. Permítame decirles que en el matrimonio no todo serán risas y fiestas y alegrías y cosas, sino que a veces vendrán luchas y pruebas y dificultades. ¿Cómo no? Uno de los libros que se lee menos hoy en día en la iglesia es el libro del Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim. La gente dice, bueno, ¿y ese libro? Ese libro es tremendo. Uno de los capítulos cuenta la tragedia del amado que viene a altas horas de la madrugada y toca la puerta de la amada para tener comunión con ella. Y ella reconoce su voz, ella oye su voz, pero le dice, le presenta, fíjate qué argumento: me acabo de lavar los pies. Los suelos eran de tierra, generalmente en aquella época. Dice, yo levantarme ahora con lo cómoda, con la calentita. Yo no sé aquí en Florida, pero en España cuando hace frío, yo le digo a Elena, ¿no tienes ganas de ir a dormir? Dice, no, digo, vete ya que es tarde, vete tarde, que es tarde. Tú no vienes, digo, no, yo me quedo un ratito más, tú vete para allá. Pero en el fondo lo que quiero es que vaya calentando la cama. Porque cuando uno se entra en la cama, uy, eso está frío como un témpano, papá. Pero entonces yo me arrimo a ella y ya está calentito. ¿Verdad? Entonces ya ella estaba calentita, estaba limpia, estaba a gusto, estaba cómoda, y de repente vienen y le tocan a las 3 de la mañana en la puerta y ella dice que reconoce la voz de su amado, pero el amado dice, ábreme, amada mía. Pero ella dice, no te voy a abrir la puerta, porque el esfuerzo no merece la pena. Y entonces él coge y se va, se marcha. Pero ella se percata cual hijo pródigo, devuelve en sí y dice, uy, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de cerrar la puerta a mi amado. Y entonces va a la puerta y cuando abre la puerta dice, wow, aquí huele al aroma de mi amado. Sí, pero con el aroma no se vive, mijo. Y entonces dice que ella enferma de amor, se vuelve loca, se desespera, enferma de amor. Y sale por las calles de Jerusalén gritando, ¿habéis visto a mi amado? ¿Lo habéis visto? Y le dicen, ¿tu amado? ¿Y quién es tu amado? ¿Cómo es tu amado? ¿De quién nos habla? Dice, mi amado es señalado entre 10,000. Y lo describe desde la cabeza hasta la planta de los pies, sus labios, sus muslos, todo lo describe, lo conoce perfectamente, pero le cerró la puerta. Entonces, ¿de qué sirve que conozcas? ¿De qué sirve que oigas si luego no vives y practicas? Entonces ella sale por la ciudad enferma de amor, la humillan, la apalean hasta que vuelve a encontrar a su amado. Y entonces dicen, ponme como una marca sobre tu corazón, como una marca, ¿verdad? Como un tatuaje, porque fuerte como la muerte es el amor. ¿Quién podrá pagarlo? Se hablan de los hijos que a veces vienen con problemas y dicen, tenemos a una niña que no tiene pechos. Es decir, no ha madurado, no ha desarrollado físicamente como tenía que haberlo hecho a estas alturas de la vida, como otras niñas. ¿Y qué haremos cuando nos hablen de ella y nos pregunten, ¿qué pasó con esto? Dice, no pasa nada. Construiremos una torre de marfil alrededor de ella y la cubriremos con plata para que nadie se avergüence, para que nadie humille, sino que la vamos a cubrir con amor, porque el amor es el poder más fuerte que existe en el universo.
amor Dios perdona. Por amor Dios olvida. Por amor Dios toca al leproso. Por amor Dios atiende al huérfano, al extranjero y a la viuda. Por amor Él camina descalzo por la tierra y duerme y dice: no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Por amor deja la gloria, serafines, querubines, el trono, lo que haga falta. Y viene a este mundo vestido de hombre y habita entre nosotros y vemos su gloria. Y ese es el amor que Dios quiere derramar en nuestros corazones. Ese es el amor que tiene que haber siempre en la iglesia. Si no tenemos micrófono no pasa nada, pastor. Predicamos sin micrófono. Si tenemos que reunirnos debajo de un árbol, no pasa nada. Pero que nunca falte el amor entre los hermanos. Porque si perdemos el amor, es como aquella que oyó la voz y le cerró la puerta. Y por eso dice otra vez el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Me van a abrir la puerta, me la van a cerrar otra vez en las narices. El que abra, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Verdad? Y por eso, cuando participamos del pan y el vino, que no es el momento, pero sí hay dos personas, hombre y mujer, que se quieren unir delante del Señor y buscar su bendición, el Señor siempre sella con su presencia y con su amor esa relación, porque es lo que Dios aprueba. Y en este tiempo en el que estamos viviendo una crisis mundial de la familia, donde abundan los divorcios y las separaciones en la iglesia, en el pueblo de Dios, como nunca antes en la historia. Y donde ahora quito esta y pongo esta y me uno a esta y me uno a la otra y sigo predicando como si nada, olvidando lo que dice el Señor, que el que no sabe gobernar su propia casa, hijo. ¿Cómo te metes tú en camisas de once varas y quieres gobernar y pastorear la iglesia del Señor con todo lo variopinta que es? ¿Te das cuenta? El que no tiene a sus hijos en sujeción, el que no es capaz de vivir en su propia casa, lo que subas a un púlpito a predicar, ¿con qué respaldo, con qué autoridad? Que no nos pase lo que le pasó a Moisés, que se iba a ir a Egipto a decirle al pueblo lo que tenía que hacer y resulta que se había olvidado de circuncidar a su hijo en la casa y Dios salió en el camino para matarlo, para recordar